Ya es sabido que la necesidad agudiza el ingenio, ayuda a la formación del carácter, a la forma de ser y hacer. En mi opinión, esto es aplicable a todo un pueblo, y en el caso que nos ocupa, a Sabinosa, el pueblo más alejado no solo de la capital de la isla. La lejanía trae consigo marginación, abandono, olvido, y Sabinosa lo sufrió. Pero sus habitantes supieron no solo vivir y superar adversidades, sino dar una auténtica lección de amor al pueblo herreño y canario en general, apostando por preservar la herencia musical que atesoraba el pueblo herreño, donde mejor se conservaban las costumbres y tradiciones. Sabinosa, quizá precisamente por el propio alejamiento y la falta de comunicaciones. Los gaveteros se empeñaron en rescatar de las gavetas de su memoria los sonidos de identidad de este pueblo, demostrando una vez más que un pueblo sin historia, un pueblo sin memoria, es un pueblo muerto. Y ellos estaban muy vivos, como su baile y su tango. Se inició la andadura de esta formación, de este grupo folclórico, en los últimos años de la década de los 20 y principios de los 30, merced a los deseos del coronel de ingenieros don José Rodrigo Vallabriga y Brito, asiduo visitante del Pozo de la Salud en Sabinosa y gran entusiasta y admirador de los bailes tradicionales herreños. El coronel tenía ascendencia herreña, su apellido Brito, aportado por su madre, doña Adelaida de Brito, vecina del barrio de Tenesedra, donde todavía perdura su solar y su casa, cerca del barranco y puente de Tahuacinte. Este hombre hacía llegar hasta el Pozo de la Salud a los mejores bailadores de tango, no solo del pueblo de Sabinosa, sino también de Isora, San Andrés, El Pinar, etc. Y le encargó a don Benigno Hernández Casaña, vecino de Sabinosa, la formación de un grupo folclórico para asistir a un festival en Tenerife. La organización y configuración inicial del grupo le fue encomendada conjuntamente a don Benigno Hernández y a doña Valentina Hernández, quien en aquella época era la encargada de dar los baños con las aguas medicinales. Mujer con unos extraordinarios dotes para la interpretación de las danzas tradicionales herreñas, dotada por otra parte de una alta capacidad para improvisar e interpretar composiciones como la Neda. Don Benigno se encargó de observar y aprender las distintas resacas que se interpretaban en los diferentes pueblos junto a don Felipe León Quintero. El baile del tango se ejecutaba en las casas particulares o en los casinos por parejas individuales, de tal manera que cada pareja realizaba una resaca o forma diferente según les venía a sus características personales. Tras la intervención de don Benigno, se organizó el baile como se conoce en la actualidad, con varias parejas que realizan la misma resaca, lo que da la sincronización y virtuosidad que tiene en la actualidad. El coronel tuvo la idea de hacer llamar al Pozo de la Salud a los mejores bailadores del tango de toda la isla, los cuales optaron sus vistosas resacas que posteriormente fueron transmitidas al grupo folclórico de Sabinosa. La primera cantante y tamborilera del grupo fue doña Juana Quintero Padrón, la que interpretaba las danzas en las exhibiciones en el Pozo de la Salud. Fueron sus sucesores en aquellos momentos, primero doña Valentina Hernández
y la siguió don José Quintero Simancas y doña Ana Pérez Gutiérrez. En aquellos años, y para recibir a las autoridades que llegaban hasta la isla, ya fuera gobernador civil, ministros, etc., en esta plaza, antiguamente llamada Plaza del Cabildo, servía de escaparate para el grupo folclórico, así como en el año 1932, en esta plaza, Virrey de Manila, en la que estamos. Fue la base o el inicio del grupo folclórico que ha perdurado más de 8 décadas. Esa interpretación de las diversas piezas del folclore herreño, en su más pura versión, causó una gran sensación por el buen bailar del grupo, obteniendo evidentemente un éxito rotundo. Se entabló una dura competencia entre los vecinos de Sabinosa participantes en los ensayos, ya que el propio coronel les manifestó que los más preparados serían los que formarían parte del grupo que saldría a participar en el exterior. La dirección recayó en don Benigno Hernández Casaña. Más tarde, y hasta la actualidad, siguen recorriendo escenarios de los cuales cabe destacar sus actuaciones en la antigua Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, en el Teatro Guiremirá, en el Teatro Leal de la Laguna, los festivales de San Benito, la Plaza de Santa Ana, los Realejos, Teatro Pérez Galdós, en las bajadas de la Virgen de las Nieves, en la isla de La Palma, y en varias ocasiones en Madrid. La primera fue en el año 1956, en el Teatro María Guerrero. En el 78 actuaron en el Hogar Canario y en los 80 participaron en los actos con motivo de la Feria Fitur. También han actuado en Sevilla, en la Expo 92, y una década después en la Catedral de Sevilla. Hay unas visitas que han sido muy emotivas, como las que realizaron a la República de Venezuela en los años 87 y 91. Allí actuaron en las sedes sociales de los canarios y apoteósica fue su actuación en el Hogar Canario de Caracas. Cuando la televisión, esa ventana mágica, o esa ventana que nos sigue pareciendo mágica, puso en marcha en 1971 el programa Tenderete, los canarios nos conocimos mejor, nos veíamos y nos enterábamos de nuestra propia realidad, nos enterábamos de lo que hacíamos. El viejo profesor palmero, don Juan Régulo Pérez, comentó en una ocasión que Tenderete, a través de la música, había hecho más por la unión de las islas que todos los políticos juntos en 500 años de historia. En ese año de 1971 apareció por primera vez en una pantalla de televisión una pequeña y honesta muestra de la tradición musical del hierro, representada por doña Valentina Hernández, porque entonces era imposible, los medios desde luego eran los que eran, que lo pudieran hacer todos los componentes de la formación como la de Sabinosa. En ese programa estuvo como invitado de excepción el cantautor argentino Jorge Cafrune, quien tras escuchar a doña Valentina dijo emocionado: me asombra la honestidad con la que ustedes hacen folclore. En resumen, señores, la agrupación folclórica Sabinosa es un grupo símbolo de un pueblo y de una isla, orgullo de su pueblo y de los herreños. Y por eso los ayuntamientos de Valverde y de la Frontera han querido rememorar esta fecha tan significativa en el calendario cultural del hierro. La primera vez que el grupo Sabinosa actuó fuera de Sabinosa, aquí, en esta plaza. Mi más sincera enhorabuena. Ver bailar yo el tango es como si se me apareciera la Virgen de los Reyes, porque para mí es una cosa muy grande. Para conmemorar esta efemérides, para sumarse a los 92 años de la primera actuación de la agrupación folclórica Sabinosa, el Colorado ha conformado con su inseparable pareja de hecho, que ya no sé si es de hecho o de desecho, porque llevan 40 años desde que estudiaban en París guitarra clásica. El matrimonio, bueno, bien avenido, vale, uno no y otro no. Pues ha conformado una parranda
con gente, yo diría, de peso, de mucho peso en el mundo musical canario. Tres tinerfeños: Fabiola Soca, Candelaria González y José Manuel Ramos, quienes desde chiquitos bebieron de la fuente familiar: Carmelo Soca, Manolo González y Olga Ramos respectivamente. En el caso de José Manuel, asumió el extraordinario estilo de su tío abuelo Sebastián Ramos, el puntero. También se suma a esta parranda un conejero, Ciro Corujo, que mantiene con su hermano Pancho y sus hijos la extraordinaria trayectoria musical de la saga de los Corujos de Lanzarote: Antonio, Domingo y Floriano. José Manuel Toledo Hernández, un graciosero que sigue la estela como sus hermanos de su padre, el gran Luis Toledo. Se cuela también en esta parranda un canarión, Eduardo Nebot, que es de Gran Canaria, pero está recogido hace unos cuantos años en la isla de Fuerteventura. Una desgracia vino cualquiera. Y también de Fuerteventura viene un veterano cantador que podíamos denominar algo así como un perro gardino a la hora de pegarle a la improvisación. Me refiero a Domingo Umpierre, el Cuco, que venía dispuesto a fajarse improvisando, claro, con un colombiano, con el Picaflor, pero el Picaflor recogió miedo y no apareció. Así que el Cuco está aquí dispuesto a todo. En definitiva, señores, una parranda aseadita para festejar un acontecimiento de este calibre. Vamos a pegar con las cuerdas, amigos, vamos a animar esto. Pero se muere queriendo, así es como
cocido el tomate.
Bonitas son las Canarias, sus 8 islas preciosas. Bonitos son los herreños y bonita es Sabinosa. Larga vida para Sabinosa Caracolpueblo. Nosotros vamos a reclamar la presencia en este escenario de los alcaldes de Frontera, Miguel Ángel Acosta Padrón, y de Valverde, Antonio Ginea Padrón. Bonita Sabinosa, sí señor. 92 años y seguimos tan campantes. Y espero que dure muchos años más. Mis felicitaciones al Grupo Sabinosa, a Sabinosa como pueblo y naturalmente al Ayuntamiento de Valverde por traernos hoy aquí en el marco de la festividad de San Isidro. Pues un bonito gesto que se lo agradezco y que bueno, y que yo espero que ustedes lo sigan pasando bien. Agradecer también a Domingo y su grupo por todo lo que significa para nosotros, ¿no? Música canaria. Y sin más, pues eso, doy la palabra al amigo Antonio
para que también haga extensiva, entiendo yo, las felicitaciones al grupo de Sabinosa, Sabinosa como pueblo, y pedirles que sigan trabajando en esa labor tan bonita de mantener vivo nuestro folclore. Muchas gracias. Hoy estamos de enhorabuena, estamos celebrando el 92 aniversario de la primera actuación del grupo Sabinosa fuera de su pueblo, precisamente aquí en esta plaza Virrey de Menila. Y Valverde les recibe con el clima típico de Valverde, con frío. Aunque bueno, la gente de Sabinosa, el clima viene siendo medio similar. Pero bueno, les recibimos como nosotros sabemos, con clima frío, pero con el corazón caliente, muy animados y muy contentos de tener al grupo Sabinosa nuevamente aquí, manteniendo la tradición, manteniendo nuestro folclore y continuando con el legado que nuestros antepasados nos han dejado. Enhorabuena por ello y a seguir manteniendo nuestras tradiciones. Muchísimas gracias. Herminio Sánchez. Virginio, ¿dónde anda? Herminio, perdón. Herminio. ¿Qué estaría yo pensando? Lo que dice esta placa: acto conmemoración de la primera actuación del grupo folclórico Sabinosa, Plaza Virrey de Manila, 14 de mayo de 2023, Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de la Frontera. Quiero hacer una mención especial a todos los vecinos de Sabinosa que quisieron estar aquí hoy presentes en un momento tan especial. Ellos han sido los transmisores de la cultura a nuestras nuevas generaciones. Muchos cuentan con más de 90 años de juventud. Pido un aplauso para ellos. Miren, dicen que la historia es cíclica, que todo se repite, y es verdad. Pues miren por dónde. Volvemos hoy al mismo sitio donde estábamos hace 92 años, a la misma plaza de Valverde, aunque ahora pues más cambiada, donde el grupo Sabinosa se presentó por primera vez ante el público allá por el año 1931. Aquella vez, igual que ahora, salimos de nuestro pueblo de Sabinosa para luego, una vez acabada la actuación del grupo, regresar a él. Y es que Sabinosa, lo saben muchos de ustedes, es el punto de origen a partir del cual siempre hemos fijado nuestro rumbo. Sin ese apego y sin esa unión con nuestra tierra sería casi imposible haber navegado por aguas desconocidas como lo hemos hecho. Es más, estaríamos bastante perdidos en nuestra existencia como pueblo, pero también en nuestras propias vidas. Y es que Sabinosa nos ha dado orientación. Sabinosa nos ha dado orientación como colectivo y como personas. Ese pueblo en mitad de la ladera, ni monte ni costa, nos ha dado la identidad, arraigo y espíritu de lucha para subsistir ante la lejanía y el olvido. Y el folclore nos dio identidad y conexión con el resto del mundo y ha fortalecido nuestras raíces a través del tiempo. Sin el apoyo y la confianza que da a tener claras nuestras raíces, seguramente nos habríamos sentido abandonados en un mundo como este que camina a una velocidad endiablada, a lo largo de la historia y en los momentos más complicados de nuestra isla. El grupo folclórico de Sabinosa representó al hierro en todos los grandes eventos que aquí se produjeron, aquí y fuera de él, llevando el nombre de nuestra isla con mucho orgullo. E incluso participamos en aquellos famosos nodos con el vivo que vinieron a grabar a Sabinosa para después emitirlo a todos en los cines de toda España. Tenemos nuestro propio ritmo, un ritmo que no es muy rápido ni muy lento, como el tambor gavetero, el tambor al sol que baila todo ciudadano que se precie como tal.
Ese sonido grave que se mezcla con el agudo pito y el repiqueo de las chacras. Ese sonido inconfundible que hemos llevado allende los mares a todas las 7 islas. A la capital del país en 1953, a Sevilla, a Valencia, al otro lado del Atlántico, a Venezuela. A todos esos lugares ha llevado con notable éxito nuestro grupo folclórico el nombre de nuestro pueblo, El Hierro y Sabinosa. Y es que allí donde hemos ido, hemos dejado nuestro sello, un sello de sencillez, de respeto y de humildad. Y eso solo con nuestros bailes, con nuestra música, nuestro saber estar herreño. Pueblos de toda Canarias siempre nos han llamado para estar en sus fiestas. Algunos incluso han llegado a hermanarse con nosotros, con Sabinosa, con El Hierro. Y eso, fíjense ustedes, lo ha conseguido nuestro grupo. Como decía, ya casi centenario, con ilustres bailadores, tocadores y maestros. Valentina, Benigno, Ana, Felipe, Juan Gavetero, María José, Arístides, José Simancas, Ambrosio, Domingo León, Ramón, Juan José, entre otros muchos más y tantos nombres. Tantas resacas, tantos y tantos pasos, tantas y tantas voces, tanta y tanta gente. Qué bonito y qué recuerdos. Como me decía Clary el otro día, y lo decía antes en el vídeo, ¿quién de Sabinosa no ha participado en el grupo? Pues todos. Nombres de ayer y de hoy que con mucha dedicación, cariño y respeto han dado horas y horas de su vida al grupo folclórico de Sabinosa. A este grupo, que hoy vuelve al lugar de su primera actuación, han pasado 92 años y desgraciadamente no están todos los que han sido, pero igual que en 1931 les puedo decir que sí son todos los que están. Solo decirles a los que están presentes hoy aquí, en este escenario, que yo como presidente y la Junta Directiva estamos muy orgullosos de su sacrificio y amor a su pueblo para seguir transmitiendo el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Y solo puedo decir gracias al pueblo herreño por tanto cariño. Para ellos y para el grupo decano del folclore herreño y canario, un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Gente entregada y valiosa, herreña de pura cepa, ha hecho que el mundo sepa cómo suena Sabinosa. Hay una fecha preciosa que hoy homenajeada es, aquella primera vez en la que una actuación hizo, quien mantiene el compromiso 9 décadas después. Le debemos tanta vida al pozo de la salud, que da eterna juventud a la tradición querida. Hoy Valverde nos convida para su fiesta grandiosa, y esta familia valiosa la hermosa ocasión no pierde para acercar a Valverde la herencia de Sabinosa. Y tal como la Sabina, modelada por el viento, ante este acontecimiento el hierro entero se inclina, y el pueblo de Valentina sus respetos le presenta, tras superar los 90 años de aquella actuación y con la firme intención de que prosiga la cuenta. Bueno, pues llega el momento estelar de la tarde-noche, la presencia y actuación de la centenaria formación, o la casi centenaria formación, la que propició que el folclore de la isla del Hierro se mantenga vivo y conserve su pureza, y que, por fortuna, fuera el espejo en el que se miraron otras tantas formaciones que existen en la isla del Hierro. Gracias, pueblo de Sabinosa, por esta lección de humildad y autenticidad, por las perseverancias, por esta entrega total para que esta isla y Canarias toda pueda aportar sonidos auténticos, sonidos de identidad. Señores, lo decía al principio, agradecerles que me hayan permitido estar realizando tareas de presentación en este acto. Ha sido un tremendo honor. Les dejo ya con la agrupación folclórica Sabinosa, pero que le va a dar entrada al inicio de la música una componente
de esta formación, concretamente Carmen González, con una poesía precisamente dedicada a la formación. Gracias, saludos, hasta siempre. Al pueblo de Sabinosa, rincón lleno de añoranza, arrojó de Valentina y de José su romanza. Le mira la piedra el rey, vascos le arrulla y le canta. Con el tango y la berlina le baila el conde de Cabra. La mazurca con el santo, discuten a ver quién gana, pero entonces llega el vino con sus risas y jaranas. Vaya, vaya con mi pueblo, Juan y María faltaban, que entre higueras y carneros dan risas y carcajadas. Con el pozo de la salud, sus sabinas milenarias, ¿quién no le tiene cariño? ¿Quién a su puerta no llama? Sabiendo que está entreabierta a la amistad y la esperanza, que en su pueblo no se pierdan su tradición y sus danzas. Sabinosa, Sabinosa, nadie en el mundo te iguala, por tus distintos parajes, por tus montes o tu tabla, o por tu gente sencilla que viven con la nostalgia de aquellos que ya no están. Otros nos cantan y bailan. Sabinosa, pueblo mío, cántame, cántame, cántame y baila.
que si al conde de Cabra quería la viuda. Yo no quiero al conde de Cabra triste de mí. Yo no quiero al conde de Cabra si no es a ti. Mosita soy, lo manda la ley. Mosita soy, lo manda la ley. Me quiero casar y encuentro con quién. Me quiero casar y encuentro con quién. Contigo, amor mío, contigo mi bien. Contigo, amor mío, contigo mi bien. Contigo, amor mío, con otro no hacer. Contigo, amor mío, con otro no hacer.
tambor y pito, personas en movimiento. Fíjense que bien suena, es la bandera de un pueblo, bandera que donde ondea, el contemplarla es un sueño. La dama es como la espiga que acaricia el viento, con bravura y armonía, el baile del caballero. ¡Ay, cuánto diera de mi vida por bailarte tango herreño, por tocarte en un tambor o por cantar tus versos! Por eso, el que baile el tango, ya sea dama o caballero, defiéndanlo con orgullo, porque el tango es nuestro himno herreño.
en los Sabinosa, dicen que no hay bailadores de girillo, lo de en el terrero, y como manos de flores, la mirana no canto, porque me oigan, ni tampoco porque y canto, porque soy mandada y me gusta obedecer, la mirana